Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a abordar el tema relacionado al régimen internacional de pruebas, que constituye un aspecto importante, sobre todo en esta nueva realidad global que impone a los países la necesidad de buscar alternativas, mecanismos que permitan la cooperación de actividades procesales para ser utilizadas en el campo del proceso judicial. En esta oportunidad vamos a enfocarnos específicamente en ese régimen internacional de pruebas, es decir, esa actividad cuando concurre algún elemento de extranjería. Bien, ese régimen internacional de pruebas está compuesto por las distintas reglas y principios para la recepción, práctica y valoración de la prueba producida en el extranjero. Es decir, son actividades que se van a desarrollar entre los estados, ¿verdad? Con el propósito de lograr la recepción, la práctica y valoración de la prueba, ¿verdad? Que se produce en un estado extranjero a requerimiento o a solicitud de otro estado, ¿verdad? En ese conjunto o en ese conglomerado de posibilidades que se puedan dar en el contexto del régimen internacional de prueba, podemos hacer referencia, por ejemplo, al testimonio producido en Panamá a solicitud de un país extranjero o viceversa. El requerimiento que tenga la República de Panamá para que en un país extranjero se recabe algún testimonio o, por ejemplo, se recabe información o documentación que reposa en las distintas entidades públicas, ¿verdad? Esa actividad, como quiera que ha sido ordenada por una autoridad extranjera, requiere sujetarse a ciertas reglas, a ciertos principios que vamos a ver en el curso de esta presentación. Por otro lado, es importante mencionar que ese régimen de prueba extranjera o régimen internacional de prueba está informado de un conglomerado de normas, de un conjunto de normas que componen este sistema de derecho internacional. En primer lugar, hacemos referencia a un sistema de derecho internacional privado común, ¿verdad? Por otro lado, también podemos hacer referencia al sistema de derecho internacional convencional o código de Bustamante, que fue adoptado mediante Ley 15 de 1928. También hacemos referencia a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, Ley 13 de 1975. Hacemos referencia al Código de Derecho Internacional Privado del 2014. Y aquí hago un paréntesis para mencionarles que si bien se trató de una normativa que cumplió con todos los presupuestos formales para su expedición, en realidad nunca entró en vigencia en virtud de que mediante Ley 61 de 2015 se subroga este código de 2014 y se adopta un nuevo código de derecho internacional, ¿verdad? Ese código del 2014, como he mencionado, a pesar de que fue promulgado mediante Ley 7 del 2014, se estableció una vacatio legis que establecía que esta normativa iba a entrar en vigencia en noviembre del año 2014, ¿verdad? Y posteriormente se prorrogó su entrada en vigencia hasta noviembre del 2015 y a través de la Ley 61, que fue aprobada, si mal no recuerdo, en octubre del 2015, se subroga esta ley de 2014, razón por la cual nunca entró en vigencia, ¿verdad? Por otro lado, es importante mencionarles que ese conjunto de reglas que establecen ese mecanismo para diligenciar, recabar o valorar ese elemento de prueba que se produce en el país extranjero comúnmente es denominado como cooperación internacional, ¿verdad? Entonces, esa cooperación internacional puede ser concebida como la colaboración o asistencia legal mutua entre estados, con el objeto de practicar las diligencias que sean necesarias en el desarrollo de un proceso que se ventila en el territorio de otro estado. Es decir, ese es el conjunto de diligencias que van a ser sustanciadas a solicitud de un país extranjero para ser cumplidas a lo interno de otro país, ¿verdad? Con el objeto de que esas diligencias sean incorporadas
a un proceso que se ventila en otro estado. En ese sentido, podríamos señalar que ese conjunto de diligencias pueden referirse a varias actuaciones procesales, ¿verdad? Pudiera referirse al intercambio de información, actuaciones judiciales, localización e identificación de personas y bienes, recepción de testimonios o interrogatorios de imputados, testigos o peritos, traslados de personas privadas de libertad para rendir testimonio en otro país, traba de embargos, secuestros o decomiso de bienes, entre otros. Es decir, ese sistema de cooperación internacional que cumplen los estados puede estar referido a las distintas actividades que hemos mencionado y que se pueden verificar en el curso de un proceso judicial determinado. El fundamento jurídico de esta cooperación internacional podría descansar en instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, y a falta de esto debe aplicarse los principios de cooperación judicial, la legislación interna del Estado requerido y de manera especial en el principio de reciprocidad, ¿verdad? Bien, ¿qué dice nuestra legislación con respecto a cómo debe canalizarse ese requerimiento que pueda realizar un país extranjero para recabar pruebas a utilizarse en ese país extranjero? Nuestro derecho interno nos remite al artículo 100 del Código Judicial. Este artículo señala que a la Sala Cuarta le corresponde recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo. Es decir, que, como dijimos anteriormente, en cuanto al fundamento de este tipo de actuaciones, ¿verdad? La Sala Cuarta va a recibir esas comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros y va a determinar si esa petición que hace ese tribunal extranjero es posible cumplirlo en el territorio nacional. Una vez determinada la posibilidad afirmativa de cumplir ese requerimiento que haga ese país extranjero, la República de Panamá, la Sala Cuarta de Negocios Generales va a determinar qué funcionario o tribunal va a cumplir ese requerimiento. Es muy importante señalar que esta norma se va a aplicar siempre y cuando no exista un convenio especial o particular entre los estados que regule esa actividad de cooperación internacional. De manera tal que si entre los estados les vincula un instrumento internacional que regula esta actividad, entonces se va a aplicar lo que establece ese determinado convenio o tratado. Si no existe el convenio, ¿verdad? Si no existe un instrumento que vincula al Estado de la República de Panamá con ese país que hace esa petición o esa comisión rogatoria, entonces nos remitimos a lo que establece el artículo 100 del Código Judicial, es decir, que le corresponde entonces a la Sala Cuarta de Negocios Generales recibir ese exhorto, comisión o carta rogatoria, ¿verdad? Determinar si es viable de acuerdo al ordenamiento jurídico interno de la República de Panamá cumplir con ese requerimiento que ha hecho ese país o ese tribunal extranjero, ¿verdad? Y en el evento en que determine que es viable o que no viola el derecho interno de la República de Panamá, determinar qué funcionario o qué tribunal va a cumplir con ese requerimiento de ese país extranjero. Por otro lado, debemos señalar que si existe un convenio que vincula al Estado de la República de Panamá con ese país que hace el requerimiento o esa comisión rogatoria, ¿verdad? Entonces se va a aplicar lo que establece ese convenio para el diligenciamiento de esa actividad o esa solicitud que hace el Estado extranjero. Y es importante en ese sentido señalar que comúnmente estos instrumentos internacionales designan lo que se denominan las autoridades centrales. Las autoridades centrales, en consecuencias, vendrían a ser esos organismos especializados en cooperación judicial internacional.
Son oficinas técnicas que están logrando que la asistencia jurídica internacional se realice de una manera eficiente, expedita y eficaz, posibilitando una comunicación ágil entre las autoridades. Son autoridades administrativas que se van a encargar de coordinar, ¿verdad?, entre los estados todas las actividades relacionadas con esa petición que hacen los países, que hacen los distintos países en el marco de la cooperación internacional. Recordemos que si la relación eh, de cooperación está regulada a través de un instrumento, de un tratado específico entre la República de Panamá y el Estado que hace la petición, vamos entonces a aplicar lo que establece el contrato y no lo que establece el artículo 100 del Código Judicial que remite a la Sala Cuarta. En este caso, se va a canalizar esa solicitud o carta rogatoria a través de estas autoridades centrales que son designadas comúnmente en estos instrumentos internacionales precisamente para coordinar, para colaborar con el diligenciamiento en el estado de esas peticiones que se hacen en el marco de la cooperación internacional. Bien, es importante mencionar también que esas distintas solicitudes que realizan los estados en el marco de la cooperación internacional deben cumplir con requisitos formales y con requisitos materiales, ¿verdad? En cuanto a los requisitos formales, debemos mencionar que el exhorto debe encontrarse debidamente legalizado. Si es una solicitud que proviene de un país extranjero hacia la República de Panamá, esa solicitud debe llegar a la República de Panamá debidamente legalizado. Esto es para poder certificar las formalidades de autenticidad que debe reunir esa documentación. En otras palabras, tener la seguridad y la certeza de que esa documentación proviene por los canales oficiales o diplomáticos correspondientes, ¿verdad? Por otro lado, la documentación que se anexa debe estar traducida al idioma del país requerido. En el caso de la República de Panamá, la documentación que acompañe esa solicitud o esa comisión rogatoria debe venir de igual manera traducida al idioma español por ser el idioma oficial de la República de Panamá. Comúnmente se exige, ¿verdad?, que esa solicitud de carta rogatoria pudiera venir acompañada de pronto de algunas resoluciones o algunas documentaciones que deben explicar o ampliar el contexto del proceso en el cual se expide o se requiere el cumplimiento de la cooperación internacional. Pudiera ser entonces que el país donde se requiere esa información no tenga la lengua español o no su idioma oficial no sea el idioma español, y en ese sentido debe precisamente traducir toda la documentación que anexa a la solicitud, en este caso al idioma español por ser el idioma oficial de la República de Panamá. Pero si es a la inversa, ¿verdad?, las reglas internacionales o los principios comunes de la prueba internacional establece que la República de Panamá tendría entonces que traducir al idioma del país que le requiere la asistencia, ¿verdad?, toda la documentación que anexe a esa solicitud o a esa comisión rogatoria, ¿verdad? Por otro lado, en cuanto a los requisitos materiales, es importante señalar que la petición que haga el Estado extranjero, la República de Panamá, no puede contrariar el orden interno de la República de Panamá. En ese sentido, si se logra estimar que esa petición que realiza el Estado extranjero puede vulnerar el derecho interno, puede entrar en conflicto con las normas de derecho interno, la República de Panamá estaría en toda la capacidad de negar el diligenciamiento o el cumplimiento de esa comisión sobre la base del orden público internacional, es decir, que la petición que hace ese país vulnera el ordenamiento jurídico interno y por tanto pudiera remitirse a la reserva de orden público internacional.